Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos pues a empezar el trabajo de esta mañana, esperando que todo cuanto se haga y se diga sea de vuestro agrado y que intentemos por todos los medios llevar a cabo todo cuanto pensamos, sentimos y hacemos. Como todos sabéis, las jornadas ibéricas es la teosofía en tiempos de incertidumbre. Voy a hacer una pequeña introducción con el fin de decir algo que necesito sacar y comunicarlo, pues, a todos los miembros de la sociedad teosófica. Queridos hermanos, hermanas, os saludo a todos con un auténtico sentimiento fraternal, desde la distancia a los hermanos, hermanas portugueses, especialmente a su secretario general Carlos Guerra, con el que he compartido durante 9 años reuniones de trabajo teosófico en la Federación Europea. También saludo cálidamente a los hermanos españoles unidos por el ideal y capitaneados por nuestra presidenta Ángeles Torra Burón, a la que agradezco sinceramente una vez más poder expresar mis inquietudes en la ponencia que se me ha ofrecido. La tecnología visual del primer cuarto del actual siglo XXI nos ha dado la posibilidad de celebrar estas jornadas ibéricas y de reunirnos por Zoom. Esto es magnífico, pero esta novedad del Zoom está dejando las ramas teosóficas vacías. Los miembros no acuden y los oradores se encuentran prácticamente solos con el presidente o presidenta y el deva de la rama que él sí siempre está presente. Es algo que está ocurriendo a nivel mundial y por lo que a mí respecta, el trabajo debe de hacerse en el buen ambiente de las ramas. Si no, el sentido de la unidad se perderá. De hecho, ya está sucediendo. Tenemos que apoyar y acudir a las reuniones presencialmente, recuperar de nuevo el ambiente de fraternidad, de unión y estudio que siempre ha existido dentro de ellas. Con un pequeño esfuerzo por parte de cada uno de nosotros, las ramas volverán a florecer. Y aunque no los veamos, los maestros están pendientes de nuestra actitud teosófica en respuesta a la oportunidad que se nos ha ofrecido. Además, vistos los tiempos difíciles que estamos viviendo, con los enfrentamientos bélicos provocados por la ignorancia, el ansia de poder y el egoísmo, es momento de demostrarnos que somos como una piña y por muy fuerte que sea el huracán, este no nos doblará y nos mantendremos firmes en nuestros principios superiores. Perdonad, pero lo tenía que decir. Así que, sin más preámbulos, empiezo la conferencia cuyo título es La auténtica búsqueda interior. Estimados hermanos y condiscípulos, la búsqueda interior no solo empieza en el corazón, sino que también termina en él. Es un esfuerzo para elevarse hacia un plano superior y expandirse hacia una dimensión más vasta, hacia una identidad total. Esto atrae la parte más importante de nosotros mismos: ser, esencia y consciencia. Hombre, conócete a ti mismo. En esta afirmación singularmente sencilla se encierra destilada toda una filosofía. Entre el hombre corriente, que se considera como es, y el filósofo, que hace exactamente lo mismo, está en medio el buscador. En el primer caso, la actitud es estrecha, limitándose a atender
las inevitables necesidades y exigencias de la vida cotidiana. En el filósofo se establece la paz de la mente, se satisface la sed de conocimiento y se realiza la disciplina del yo personal. Entre los dos, el buscador sincero no está satisfecho consigo mismo. Tiene el gran anhelo de llegar a ser un hombre mejor y más iluminado. Trata de ejercitar su voluntad en su lucha por la realización de su ideal. Esto eleva verticalmente la conciencia y amplía conscientemente la experiencia humana. Si el ser infinito trata de expresar su propia naturaleza dentro de las limitaciones de esta tierra, también trata de expresarse a través de nosotros. Nuestro deber supremo es buscar y cultivar nuestras cualidades más elevadas. Solamente de este modo nos realizaremos realmente. Esta búsqueda y este cultivo constituyen la búsqueda interna. Esto presenta una concepción de la vida que se origina en un nivel superior. La búsqueda consiste en ir hacia la verdad espiritual y dedicarse al yo superior. Con búsqueda quiero decir la dedicación deliberada y consciente en ir en pos de la verdad espiritual, de la libertad y de la consciencia. Tras estas consideraciones, nos vemos impulsados a preguntarnos qué constituye la realidad detrás del universo. Pensar un poco puede inclinar la mente hacia el ateísmo, pero la grandeza del estudio teosófico reconduce la mente de regreso a Brahman o Dios. La búsqueda que enseña la teosofía es una plena indagación del conocimiento e ir en pos de la consciencia de ese yo universal con la que todos nosotros nos hayamos comprometidos, seamos conscientes de ello o no. Los grandes interrogantes de la vida aparecen cuando pensamos ¿quién soy? ¿Cuál es mi verdadera relación con lo que me rodea y cómo me ocuparé de ello? ¿Qué es Dios? ¿Y qué puedo realizar alguna conexión consciente con Él? Este es el enigma que nos fascina y nos induce a intentar resolverlo. Digamos que es como un eco en un nivel inferior del enigma supremo que perennemente nos acompaña y exige una respuesta. Es un clarín de alerta que nos llama para que busquemos nuestro verdadero yo. Es una búsqueda para llegar a ser conscientes de la consciencia, para explorar al yo en mayúsculas y penetrar en su misterio cognoscitivo. El sendero secreto es un intento para establecer una relación perfecta y consciente entre la mente humana y la divinidad que es la fuente de nuestra propia mente. La idea misma de la búsqueda implica un pasaje, un claro movimiento de un lugar a otro. Para nosotros, el mensaje es en realidad pasar de un estado de conciencia a otro. Realmente es una santa travesía y quien se compromete a ella es verdaderamente el peregrino. En este trayecto podemos encontrar dificultades, fatigas, obstáculos, demoras y tentaciones. Y con toda seguridad que encontraremos peligros, trampas, contrariedades y también enemistades.
La intuición, la razón, los libros, la experiencia y la seriedad constituirán nuestra guía y ayuda en la búsqueda. Además, debo mencionar otro aspecto. Se trata de un viaje de regreso al hogar, ya que el padre está guardando al hijo. Los aspirantes teosóficos nos adentramos en la búsqueda del reino celestial o causal. Desde el primer momento en que anhelamos renunciar al ego inferior. No importa que esto comprometa la totalidad de nuestra vida y que el triunfo lo logremos en alguna encarnación futura. Lo importante es que a partir de este momento nos convertimos en un discípulo del yo superior y en aspirantes del reino de los cielos. Hay aspirantes que creen equivocadamente que la búsqueda es pasar de una experiencia psíquica a otra o de un éxtasis místico a otro, pero en realidad se trata de la maduración del carácter, de pasar de la animalidad a la pureza y del egoísmo al altruismo impersonal. La búsqueda espiritual no es una aventura romántica ni dramática, es una rigurosa autodisciplina. No obstante, hay en ella un misterio que en ocasiones puede ser absolutamente espeluznante durante el ascenso. No es como algunos piensan un sendero de anémica tristeza. Es un sendero de felicidad, radiante para individuos vehemente positivos. Es una enseñanza indiscutible, sabiendo que en la práctica solo la pueden experimentar quienes están dispuestos a vivirla. Como aspirantes a la sabiduría divina, debemos reconocer nuestras propias limitaciones. No debemos rechazar la mano que la teosofía nos extiende, que es una ayuda para el intelecto y una instrucción para la intuición. Debemos de reconocer que es esencial saber interpretar lo que proviene del yo superior para recibirlo con toda su pureza. Hay dos grados de mente superior. El primero corresponde a las percepciones místicas y el segundo a las intuiciones. Los sabios transmiten desde el nivel más elevado, que es la intuición, y los místicos tienen contemplaciones a través de su percepción. La consciencia primaria que percibe está elevadamente gozosa, pero en calma. La consciencia intuitiva está elevadamente gozosa, pero agitada. La primera no modifica su estado de ánimo, pero la segunda cae en el arrobamiento, el éxtasis y la vaga ensoñación. La búsqueda es la aventura más importante de la experiencia humana. Como decía el hermano Saturnino Torra, lo que no sé me lo invento. Así que me atrevo a decir que quien se halle en el umbral de este sendero está a punto de empezar la travesía más grande de todas. Un recorrido que continuará hasta el final de sus días. Una vez dentro, no podrá regresar ni abandonar. Y puesto que la responsabilidad es más importante, las vivencias serán proporcionales. El significado y el fin de todo este trabajo consiste en despertar
para que veamos ciertas verdades, ya que el elemento intuitivo es tremendamente más importante que el intelectual. Y si lo obtenemos a través de la indagación del sí mismo o la meditación, descubriremos que la experiencia más valiosa es la búsqueda sincera. Hay algo valioso que los teósofos deberíamos de aprender. Después de los necesarios estudios preliminares de cómo existir y sobrevivir en este mundo de una manera sana y sabia. Me refiero al estudio de nuestra propia consciencia. No se trata de los numerosos pensamientos que se mueven dentro de esa conciencia, sino de una investigación profunda de nuestro propio yo puro y no adulterado. Estoy convencido de que esta es la causa superior para trabajar. Es realmente el propósito espiritual que hace que valga la pena vivir la vida. Primeramente, descubriendo al yo superior. Y en segundo lugar, rindiéndonos a él, cumpliremos el propósito de nuestra existencia. La búsqueda es la empresa más seria a la que podemos comprometernos, tratándola como tal, pero sin perder la jovialidad ni el sentido del buen humor. Al perseguir esta búsqueda integral, tendremos la satisfacción de que estamos persiguiendo la única búsqueda que puede brindarnos la omniabarcante verdad. Para nosotros existe algo más que ser meramente un integrante del rebaño. Sabemos que existe una dirección superior que conduce a la verdad, que satisface a la mente ennobleciendo el carácter, llevando la conciencia hacia estados de ánimo refinados, bellos y amables, inspirados por nuestra literatura teosófica, el arte, la música y la veneración. Este es el único modo que tenemos para demostrarnos la ilustre dignidad de nuestro verdadero ser, obteniendo la capacidad de vivir en el sí mismo, o sea, de vivir en la única libertad real posible en ese mundo tierra. Queridos amigos, amigas, si ha de ampliarse la conciencia, si han de iluminarse las zonas oscuras de la mente, si ha de descubrirse la bendita inspiración en pro de la vida, del trabajo o de la virtud, entonces debemos de iniciarnos en esta búsqueda. El ideal teosófico en estos días críticos no es más que un mero deseo. Para muchos de nosotros se ha convertido en lo más importante. No es suficiente saber intelectualmente que Brahman o Dios está todo el tiempo y en todo lugar y dentro de nosotros. Hemos de conseguir el real beneficio de este conocimiento, pues sólo esto nos dará la seguridad absoluta. Necesitamos obtener la relación consciente con el yo superior, ya que la relación subconsciente nunca se pierde. La visión del mundo y la comprensión de la vida que recibimos de las palabras o de los libros nunca será tan verdadera ni tan real como la que surge del corazón. ¿En qué nos beneficia escuchar 1000 conferencias o leer 1000 libros
si no percibimos al yo superior. Estoy convencido de que debemos dar un paso más y tratar de concretar dentro de nuestra propia experiencia lo que nuestro intelecto brillante nos presenta, por muy difícil que nos parezca. Y esto solo será posible mediante nuestro ingreso sincero a la verdadera búsqueda. Perderse en el laberinto de este mundo de apariencias es cerrar la puerta al mundo de la realidad. Por esta razón, el olvidado arte de la indagación del sí mismo, la interiorización o la meditación, es una necesidad imperiosa si queremos abrir esa puerta y dejar que la verdad en mayúsculas entre. Solo así la experimentaremos conscientemente. Lo que llega con los años se nos atribuye a los más ancianos, es decir, la sabiduría práctica, el conocimiento derivado de la experiencia en asuntos prácticos, no es la sabiduría que proviene del ser más profundo. Esa sabiduría surgirá solo cuando se la busque y se aspire sinceramente a ella. Lo que vemos y pensamos es solamente una percepción reunida por nuestra mente más superficial. Pero por el intelecto superior sabemos de la esencia real, la conciencia mayor de la que surgen pensamientos y emociones hacia nuestras vidas limitadas. Así que percibir y conocer esto es un deber que debemos cumplir. Para los estudiantes de la sabiduría divina o teosofía, la búsqueda de la verdad no es una afición de tiempo libre, ni una curiosidad intelectual. Es una enérgica compulsión moral. Cuanto más comprendamos cuál es nuestra naturaleza interna, más comprenderemos cuál es nuestro deber. Los riesgos de internarse en esa aventura espiritual son absolutamente formidables, pero los riesgos a no internarse en ella son incuestionablemente terribles. No obstante, las probabilidades de esta acción errónea y de una elección equivocada todavía subsistirán en sus resultados kármicos. Si no logramos tomar contacto consciente con la belleza del yo superior en esta vida, a pesar de la presión de estar intentándolo seriamente, estoy convencido que no seremos culpables. Pero el estudiante que teniendo todo a su disposición no se esfuerza en tomar contacto con dicha belleza mediante la búsqueda, sí es culpable. Los instructores hindúes y budistas coinciden en considerar al ser humano la más afortunada de todas las criaturas vivientes, porque solo ella tiene la capacidad y la oportunidad potencial de llegar a ser espiritualmente consciente. El ser humano, viviendo en el cuerpo físico, representa una oportunidad para obtener la realización espiritual, porque solo podemos descubrir plena y directamente nuestra divinidad mientras nos hallamos encarnados
y en estado de vigilia. Cuanto más precoz sea la edad en que comencemos estos estudios y prácticas, será más positivo para todos nosotros. Si no ha sido así en esta encarnación, es muy posible que lo sea en la próxima y en una familia en la que estos estudios y prácticas sean el pan de cada día. Por lo tanto, el destino lo construimos día a día porque estamos preparados para ello. Sin embargo, por tarde que se llegue a estos conocimientos, nunca es demasiado tarde. Se tendrá que luchar con sistemas preestablecidos y hábitos que será necesario cambiar. Los de la mediana edad y los ancianos debemos considerar los estudios espirituales como un deber. Hemos llegado a un periodo de la vida en el que podemos evaluar las experiencias mejor que cuando éramos jóvenes. Debemos estar convencidos que ningún periodo de la vida es demasiado tarde, ni siquiera en la ancianidad, para adentrarnos con firmeza en el sendero espiritual y obtener satisfactorios progresos. Al final, todos tenemos que volver a la fuente interior, la más elevada de nuestras fuentes, al yo real de todos los yoes, al yo superior. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? Ahora es el momento justo para practicar la teosofía, reducir al mínimo el ego personal y pensar positivamente. La búsqueda espiritual con sus ideas y metas es esencial para todos nosotros, suponiendo que ya hemos despertado. No podríamos vivir sin ella, si no, nos sentiríamos semimuertos y vacíos. Cuando se carece de la capacidad para adorar a algo superior y reverenciar a algo mejor que uno mismo, ya se está interiormente muerto antes de que el cuerpo lo esté externamente. Mientras no conozcamos la parte más importante de nosotros mismos y la mejor parte de lo que poseemos durante ese tiempo, seguiremos siendo el ciego creador de nuestras propias aflicciones y el incauto juguete de nuestras propias trivialidades. Es posible que la búsqueda les pueda parecer a algunos un asunto largo y difícil. Si de un pequeño esfuerzo como viajar obtenemos una notable recompensa, en una vida sin búsqueda es inútil aferrarnos a muchas ilusiones. Pero la búsqueda ofrece bastante atractivo para ponerse en marcha y empeñarnos en entrar en la primera etapa, pues no hay otro camino hacia la verdadera felicidad que seguir el sendero que el poder superior nos ha fijado. La teosofía predica una doctrina difícil, pero verdadera. Mientras no experimentemos el yo real durante todo ese tiempo, seremos desdichados. El hecho de poseer bienes materiales y distraerse en placeres externos solo alivia y mitiga esta desdicha, pero no la elimina. ¿Qué es lo que necesitamos? Mi contestación es rápida y muy sencilla: la verdad.
porque ninguna otra satisfacción pondrá fin a nuestros descontentos. Perdonad si estoy hiriendo alguna que otra susceptibilidad con esta exposición. Reconozco que soy algo brusco y directo en ella, pero pienso que en estos momentos tan difíciles hay que decir las cosas claramente, especialmente en esos tiempos de crisis mundial, cuando la necesidad de apoyo interno es mayor que nunca. La mayoría de los recursos que la humanidad tiene a su disposición pueden resolver muchísimas situaciones puramente materiales y sociales. Sin embargo, no puede resolverlo todo. Hay situaciones extremadamente delicadas para las que se necesitan recursos espirituales. Quizás algunos os estáis preguntando qué es lo que trata de decirnos Tarragó. Bien, os contesto. En una mágica conversación con nuestro instructor Saturnino Torrapala, me contó que el presidente internacional, el señor Jinara Hadassa, en una íntima reunión dijo lo siguiente: si todos los teósofos del mundo nos hubiéramos unido por la paz del mundo, me atrevería a asegurar que la Segunda Guerra Mundial no se habría declarado. Pienso que sería una buena solución para parar lo que se nos viene encima, que desde la Presidencia Internacional, con el apoyo de todas las ramas existentes en todos los países, se estudiara una hora que fuera asequible para todos y durante 15 minutos eleváramos el pensamiento unido al corazón espiritual con el anhelo y resurgimiento de la paz mundial. Dicho esto, vuelvo de nuevo al tema de la búsqueda interna. Son millones y millones los seres humanos que ingresaron en este mundo y después de una existencia relativamente corta, desaparecieron. Nosotros no somos una excepción. También nos llegará el turno de desaparecer. Este hecho para la mente es terrible. Se desespera y trata de refugiarse en la esperanza. Pero nosotros estamos decididos a averiguar cuál es la verdad en mayúsculas existente detrás del tremendo drama cósmico. Así que el primer vislumbre es aceptar la soledad del buscador, desprendiéndonos de la complacencia mundana que vive sin entender el propósito interno de la vida. No hay un camino final que no sea el camino de cada uno que cada uno ha de recorrer y que conduce al interior, hacia el yo superior. No nos engañemos y seamos claros con nosotros mismos. Sabemos sobradamente cómo cultivar los inseguros campos del consumismo y con las perecederas flores del placer. Pero poco tiempo ahorramos para cultivar los seguros campos del espíritu dentro de nosotros mismos. Solo hay una meta completamente cierta, y esa meta es inmutable y eterna. Y sin embargo, la única que la humanidad está evitando. Los seres humanos ansian más mejorar lo eterno, lo externo, que mejorarse ellos mismos.
sus propias imperfecciones las aceptan muy complacientes, contentos, y las imperfecciones de sus cosas, pero jamás las del sí mismo. Sin embargo, ¿de qué les sirve correr de un sitio a otro en este mundo si ni siquiera saben por qué están en él? En la vida, nada es más importante que la búsqueda. Y llegará el día en que los estudiantes de teosofía descubramos que tampoco hay nada más agradable. Esto es inevitable en una búsqueda cuya naturaleza esencial es la de una armonía infinita y una paz ininterrumpida. Ningún objeto mundano, ninguna persona, ningún placer podrá brindar la satisfacción que se experimenta en la unión con el yo superior. La justificación oculta de nuestra presencia en este mundo no radica en las necesidades animales y su satisfacción, sino en la realización de nuestras posibilidades divinas. Es acertado el anhelo incesante de felicidad personal que persiste en cada ser humano, pero por lo general es erróneo en cuanto al enfoque que se le da para satisfacerlo, porque todos los objetos y seres externos solo pueden dar un goce efímero e imperfecto que jamás podrá igualar a la ininterrumpida felicidad de la vida en el yo superior. Una existencia que no tenga objetivos más elevados que los puramente físicos, ni actividades más nobles que las meramente personales, y que en lo interior no se refiere a un propósito espiritual, solo tiene que depender de sus pequeños recursos. Así que no ha logrado aprovechar su conexión con la fuerza existente del universo. He aquí lo que las personas intuitivas sospechan, lo que las personas piadosas creen o presienten, y lo que las personas sabias conocen directamente: que la verdad de la vida debe ser más profunda que lo que vemos, oímos y tocamos. Todas ellas manifiestan lo que superficialmente nos dicen no es otra cosa que la verdad. No es probable que el estudiante abandone la vida teosófica. Cuando de alguna manera la ha probado adecuadamente, durante suficiente tiempo, no lo hará. Solo quien nunca logró entender el significado real de su enseñanza, que se una otra vez con el rebaño y siga siendo una criatura prosaica, carente de inspiración y sensibilidad, a la espera de otra ocasión en que comprenda que estará mejor preparado. Un gran porcentaje de la humanidad se degrada descuidando la dignidad de su nivel de evolución, así como los ideales que tiene la obligación de honrar. Nuestras vidas diarias se mecanizan y se someten a las exigencias del mundo, y nuestras actividades diarias pasan a ser un ajetreo constante. Eso ocurre solamente cuando no hay objetivos espirituales, aspiraciones espirituales y prácticas espirituales que ofrezcan resistencia a lo mundano, a sus cargas de egoísmo y deseo.
Nos consideran personas extrañas, porque perturbamos nuestras cabezas con la búsqueda de una realidad intangible. Sin embargo, a nuestros críticos nunca se les ocurre pensar que mucho más raro es que ellos sigan viviendo sin detenerse a indagar si en la vida existe algún propósito. Cuando crecemos intelectualmente, comprendemos y sabemos que debemos desechar todas las trivialidades de la vida y ponernos de acuerdo con lo que nuestra naturaleza superior nos exige. La búsqueda la emprenden los que desean hacer algo más que deslizarse superficialmente por la vida mística y teosófica, y que anhelan estar totalmente en paz consigo mismos. Lo más razonable que uno puede hacer es armonizar los propios propósitos con el propósito del universo. En consecuencia, en la búsqueda, nada hay que carezca de práctica, o sea, irracional o excéntrico. Solo eso lo pueden creer personas irreflexivas que sufren a ciegas y andan trágicamente a la deriva. Jamás podrá creerlo quien haya sentido la paz interior, recibido la sabiduría profunda y tomado contacto con la fuerza adamantina que señala las etapas más avanzadas. Nuestra vida individual asume un significado superior y una importancia gloriosa. En un momento en que nos convencemos de que la vida universal tiene un propósito más elevado que el de la mera reproducción de la especie. Quienes en la vida actúan sin esperanzas ni sueños, no ven ninguna de sus bellezas, ni oyen ninguna de sus músicas, y quienes perdieron la mayoría de sus batallas sin ganar ninguno de sus premios, solo podrán consolarse adoptando un nuevo conjunto de valores o aplicando uno de estos, si es que lo encararon teóricamente con anterioridad. Si hacen esto, el final podrá ser un nuevo comienzo. Descubrir que la existencia humana tiene conceptos superiores que están por encima de los conceptos mezquinos puede convertirse en un hito a cualquier edad, que da alguna guía a quien es joven y ofrece alguna esperanza al anciano que se acerca cada vez más a su desenlace. Un tiempo muy breve, una ganancia muy escasa y una búsqueda muy elevada es el resultado, porque al final lo óptimo presta mayor servicio. Muchas personas ignoran la importancia y la profunda enseñanza que ofrece la teosofía y otros la desconocen. Creen que este trabajo es preocupación de soñadores y de neuróticos inadaptados que desperdician su tiempo. Sin embargo, si pudieran comprender que esta enseñanza penetra hasta los cimientos de la vida humana e inciden en la base de los problemas humanos, estas personas serían menos arrogantes en su actitud. Este trabajo teosófico no es menos importante para el individuo que para la sociedad de todas las épocas, sino que lo es inconmensurablemente todavía más en estos tiempos tan graves de crisis. Al elegir
este sendero teosófico, el aspirante da el primer paso hacia el poder divino, que al poseerlo, o mejor dicho, al ser poseído por él, le permitirá en última instancia convertirse en un real sanador de la humanidad sufriente. Es superficial la opinión de que esa existencia es egoísta e improductiva. Se debe a que no se tiene en cuenta lo que las fuerzas superiores representan. Quien quiera que, con esta búsqueda y su práctica, consiga la presencia divina, es en beneficio no solo de sí mismo, sino también para todos los demás. Estoy convencido que con ello podemos hallar nuevas fuentes de inspiración. Nuestras moribundas esperanzas religiosas pueden recibir un influjo de inesperada nueva vida. Así que, como aspirante, estoy seguro de que el fénix de la verdad divina surgirá nuevamente de las cenizas del materialismo esparcidas alrededor del planeta. Si volvemos el rostro hacia el sol que se eleva, y en el rojo amanecer emanarán de la conciencia interna maravillosas percepciones. Y puesto que la parte más honda de nuestra naturaleza es la espiritual, procederemos a absorber las verdades espirituales con gozo y, al mismo tiempo, en silencio. Solo unas palabras más para finalizar mi exposición. Todo lo que realmente importa es cómo uno vive su propia vida. Pero las actividades del plano relativo no constituyen todo lo que hay que vivir. La consciencia surge del plano que está detrás de la mente. Y esta región, a semejanza del mundo exterior, necesita ser explorada por todos nosotros de forma competente. Cada individuo descubre plenamente y por sí mismo las posibilidades y beneficios de la mencionada consciencia. El simple hecho de vivir permite lograr el propósito cuando los frutos de nuestros descubrimientos internos sean los que motiven, guíen y equilibren nuestra propia vida. Es muy probable que nuestro esquema sobre los valores cambie a medida que avancemos en nuestra búsqueda. Esto se debe en parte a que aprendemos por experiencia a que cada uno tiene que aprender, ya sea un buscador o no, que todo es pasajero y nada es estable. Que los frutos del deseo pueden convertirse en cenizas y que cada día nos acerca más a la muerte y nos aleja más de la vida. Pero también, en parte, quienes no son buscadores no consiguen percibir demasiado que la existencia es como un sueño y que su vida queda sin realizar si no existe alguna clase de eslabón, conexión o vislumbre que la aproxime a la realidad interior. Sabemos a ciencia cierta que los hombres del mundo no son cercanos a la teosofía y que tampoco la elevan al sitial del ideal religioso. Sin embargo, esto es precisamente lo que ellos necesitan. Y lo necesitan con urgencia para comprender la incertidumbre de los tiempos que se están viviendo. Pero se justifican por mantener la mente apegada egoístamente y sin escrúpulos en adquirir riqueza y poder. Y termino. La realidad de estos tiempos de incertidumbre nos dan en sí
la oportunidad de transformar la naturaleza humana en divina. Muchísimas gracias por vuestra atención.